Entonces, sí, buenas tardes todos y todas. Damos comienzo a nuestro seminario de hoy, que va a estar a cargo de la licenciada Laura Davidowski. Eh, Bien, Laura es licenciada en física por la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente jefa del Departamento de Química Ambiental de la Comisión Nacional de Energía Atómica y profesora asociada del Instituto de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, actualmente en nuestra casa de estudio. Eh, Forma parte del panel intergubernamental sobre el cambio climático, como parte del Grupo Especial para la Confección de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, y colabora con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático como revisora líder de los informes que los diferentes países confeccionan en el marco del Acuerdo de París. Bueno, como ven, Laura es realmente una especialista en estos temas de emisiones, eh, cambio climático, etcétera, montones de cosas, y es un orgullo para nosotros tenerla como profesora de la casa. Así que Laura, es todo tuyo. Bueno, y quiero agradecer también a tu buena voluntad para permitir que tu charla sea grabada y por tanto después estará disponible en el canal de YouTube de la escuela. Le voy a pedir a todos los colegas entonces que apaguemos cámaras y micrófonos, así mejoramos el ancho de banda. Y después, cuando termine Laura su disertación, vamos a tener tiempo para preguntas y ahí sí vamos a poder abrir ambas cosas. Eh, Así que bien, entonces Laura, todo tuyo. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias Roberto por la invitación. Cuando Roberto me convocó para estas charlas, pensé en preparar este tema que tiene que ver con las tecnologías de captura de dióxido de carbono, porque de alguna manera forman parte de las conversaciones actuales en la problemática de cambio climático, que vamos rápidamente a ver de qué se trata este problema. Eh, Vamos a empezar hablando, vamos a hablar de dos cosas en términos generales, que son de temperatura y de emisiones. Temperatura, porque probablemente ustedes lo saben, esto es un gráfico súper conocido que de alguna manera muestra que las temperaturas actuales de la Tierra no tienen precedentes en los últimos 800.000 años. Acá se ven claramente los datos en rojo que corresponden a los datos que fueron efectivamente medidos y que de alguna manera muestran la distancia importante respecto a los valores medios de muchos años atrás. Lo que presento acá son datos de temperaturas globales actualizadas, fíjense que llegan hasta el año 2024 y que muestran cómo desde 1860 fueron evolucionando las temperaturas, que aparece una variabilidad interanual interesante, importante, pero cuando miramos la tendencia, que es lo que aparece en rojo, claramente se ve un aumento importante. Miremos los últimos 2 años, 2023-2024, y si se fijan en los datos, acá las temperaturas se miden respecto del periodo, cuando uno habla de anomalías de las temperaturas, es respecto del promedio entre 1850 y 1900, y, y ustedes ven que en los últimos 2 años claramente la temperatura aumentó. Vamos a empezar a hablar de números. Fíjense que esa anomalía está por arriba de los 1,5 grados. Va a haber dos números medios mágicos que vamos a hablar, que es el 1,5 grados y que son los 2 grados, que son dos números a partir de los cuales la ciencia supone que empiezan a haber impactos significativos sobre todo el sistema global. Y si miramos con respecto a este número que les estoy mostrando, que es la temperatura media global en la superficie, en el promedio, siempre como les dije que hay una variabilidad interanual importante, lo que uno mira son promedios cada 10 años y que está entre 2011 y 2020 fue alrededor de 1,1 grado, de manera que estamos relativamente cerca de esos valores que se consideran peligrosos. Este es un gráfico conocido, es simplemente para que tengamos en claro que cuando uno habla del calentamiento observado, claramente las variables que no tienen que ver con actividades humanas, sino que tienen que ver con las variabilidades inherentes al sistema climático, que son, por ejemplo, la actividad solar, la actividad volcánica, y la variabilidad normal interanual del,
de las variables climáticas son mucho menores que el aporte que da la actividad antropogénica, las actividades humanas, que básicamente están manejadas por los gases de efecto invernadero, que serían el dióxido de carbono, el metano, el nitroso, los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, etcétera, y están de alguna manera compensadas parcialmente por otros indicadores climáticos que pueden ser, por ejemplo, otros compuestos que en lugar de absorber la radiación emitida por la Tierra, en realidad producen enfriamiento, como por ejemplo las emisiones de polvo mineral que básicamente enfrían. Entonces, este sería como el marco general, pero me gustaría decir por qué se toman los 2 grados y el 1,5 como límites climáticos. La verdad que el origen primario de definir los 2 grados fue poner algún número. Entre 1990 y 2000 se empezaron a tomar como los 2 grados como un umbral aproximado para evitar cambios peligrosos. La Unión Europea lo adoptó en 1996 y fue el límite que se tomó como referencia en las negociaciones hasta 2015. Pero después hubo algunas, digamos, los estudios preliminares mostraban que esos 2 grados igual, digamos, a los pequeños países insulares o países más vulnerables terminaban básicamente inundados. Entonces empezaron a hacer un poco de presión para hacer un poquito un estudio más específico. Y entonces en el Acuerdo de París, que se estableció en 2015, se estableció mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados, pero por otra parte continuar con los esfuerzos para limitarlos a 1,5 y en paralelo se hizo un estudio que le dio bases científicas a ese 1,5 que se publicó en 2018 y que dice que 1,5 implica riesgos notablemente menores que los de 2 grados. Cada décimo de grado importa, menos pérdida de biodiversidad, menor aumento del nivel del mar, menor impacto a la salud y a la agricultura. Estos serían, eso es la historia, pero ahora hablemos del futuro. Básicamente se evalúa a partir de escenarios, en general se evalúan con escenarios con distintos horizontes. Estos escenarios son los que se presentaron en el último informe realizado, en el cual les voy a contar un poquitito de qué se trata para que lo entiendan lo que están mirando. Hay como 2 enfoques para mirar, para hacer proyecciones. De este lado estamos mirando emisiones y de este lado estamos mirando temperaturas. Empiecen a mirar emisiones. Cuando miran emisiones, acá sería 0 emisiones. Empiezan a ver algunas cosas que serían emisiones, entre comillas, negativas, que sería un poco el foco de esta charla. Y los escenarios se manejan con 2 enfoques. Un enfoque que es lo que se llaman los caminos en los cuales se evalúan las condiciones socioeconómicas y que son trayectorias que combinan tendencias sociales, económicas y futuras y que permiten evaluar eh, más claramente los impactos sobre el sistema climático. Pero por otra parte, hay otro enfoque que tiene que ver con evaluar medidas de mitigación concretas, medidas de reducción. Y para eso se hacen diferentes modelos, se corren muchos modelos y se encuentran como distintos rangos de posibilidad. Entonces van a ver estas líneas derechas, digamos, y estas áreas, que en realidad son los distintos enfoques. Esto sería lo del grupo de los economistas, si quieren, y de los ingenieros, que decir, bueno, está todo muy bien, un desarrollo impulsado por combustibles fósiles, pero si yo tomo esta medida, ¿en cuánto impacta esa medida concreta en los escenarios futuros? Entonces, tenemos estos escenarios que van del C1 al C8, donde el C1 es el que permite, es el más bondadoso, el que permite no exceder el 1,5 grados, y el C8 sería un marco de referencia en el cual no existe ninguna acción concreta de mitigación. El escenario peor es el que trae unas temperaturas mayores a 5 grados y así sucesivamente en forma creciente. Yo quisiera mostrarles esto para que vean que en realidad esto evolucionó y ese 1,5 y ese 2 grados en los últimos años, entre 2013 y 2014, que fue cuando de alguna manera se hablaba de los 2 grados y del 1,5, hasta la última evaluación más novedosa, indica que en realidad se encontró que los impactos graves suceden
a menores temperaturas. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este segundo conjunto que habla de un aumento en frecuencia de intensidad de fenómenos extremos, como las de calor, tormentas. Inicialmente se pensaba que sucedía a 1,5 grados y ahora, miren esta rayita, se evaluó que a muchas menores temperaturas los riesgos son mayores. De manera que ese 1,5 y ese 2 grados son cada vez como eh, más graves, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hace Naciones Unidas en este marco? Hay como dos grandes enfoques. Uno es el enfoque científico y otro es el enfoque político, por decirlo de alguna manera. Tenemos el IPCC, que es el grupo de científicos que evalúa la ciencia, el conocimiento de la ciencia al momento de cada una de las evaluaciones, y lo que hace es proporcionar a los responsables de políticas, que son los que se encuentran en este marco, sobre qué es lo que sucede con el cambio climático, qué implica y los posibles riesgos futuros. Para eso está organizado en 4 grupos. El IPCC se organiza en 3 grupos básicos que evalúan las bases científicas, la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales y las cuestiones vinculadas a la mitigación, y otro grupo en el cual yo personalmente estoy involucrada, que es el que desarrolla las metodologías de estimación de emisiones. Cada una de estas evaluaciones se hacen en etapas, en ciclos que están organizados entre 5 a 7 años. El último fue el AR6, que fue de los gráficos que les mostré previamente, y actualmente es el grupo 7, el séptimo ciclo, que se están haciendo algunas evaluaciones en este momento. Por otra parte está la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es el tratado que todos probablemente conocen, que se adoptó en 1992 en Río, y que busca estabilizar las concentraciones de gas de efecto invernadero en la atmósfera para prevenir interferencias peligrosas en el sistema climático. Básicamente es donde se coordinan las negociaciones, donde se prueban los compromisos, y también se supervisa el cumplimiento de los acuerdos realizados. Probablemente le resulte conocido los 2 grandes marcos que se establecieron en esta convención, que fue el Protocolo de Kioto, que dejó de tener vigencia recientemente, y el Acuerdo de París, que se firmó, como dije, en 2015 y que entró en vigencia ahora el año pasado. Resulta clave para todo este proceso estimar emisiones, para estimar emisiones de manera que en todo el mundo se estimen de la misma manera, de manera que puedan ser comparables, que podamos estar, cuando se habla de una fuente de emisión, todo el mundo habla de, bueno, estamos hablando de esta fuente, de cómo emite, y para eso el IPCC desarrolla metodologías que son, fíjense, acá arriba, no sé si lo llegan a ver, pero es desde 1995 hasta el 2021, se desarrollaron toda una serie de metodologías que se van actualizando, como ven, con una cierta frecuencia. Las primeras fueron del 95, después del 2006, y últimamente se hizo el refinamiento del 2019, sobre la base de la cual se usan estas metodologías para estimar emisiones. Se usa, en general, están preparadas para estimar emisiones de todos los países, o sea, emisiones nacionales, pero son también la base que se usa, por ejemplo, para hacer las emisiones de las huellas de carbono, de las emisiones de las que hacen las propias industrias dentro de sus propios sistemas propios, digamos. Eh, de manera que son metodologías muy adoptadas, muy evaluadas y muy utilizadas. Actualmente, en el ciclo que tenemos en este momento, que es de 2023 a 2029, se acordó realizar 2 reportes metodológicos nuevos, que uno es el que nos convoca, uno de los temas es el que nos convoca acá, que está vinculado a las tecnologías de remoción, captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono. Y ahora les voy a contar en qué estado está y qué es lo que está pasando. Y por otra parte, hay otro esfuerzo para describir, hacer un reporte metodológico para la estimación de emisiones de lo que se llaman forzantes climáticos de vida corta, que son algunos contaminantes que modifican el balance radiativo, o sea, que intervienen en el balance radiativo, pero en un plazo suficientemente corto como para que puedan ser interesantes para mirar, para tomar acciones un poco más tempranas. Estos 2 documentos que les presento acá son los que se hicieron durante el 2024, que son
se llaman scoping meeting, que son las reuniones en las cuales se define cuáles van a ser los contenidos de estos reportes. ¿Qué contabilizamos? ¿Qué se contabiliza? En cada uno de estos documentos que les mostré recién, básicamente lo que se mira son las emisiones y remociones de la atmósfera que están originadas en el accionar humano. Vamos a focalizarnos en emisiones, me parece que es bastante obvio. El tema de las remociones no es tan obvio, vamos a puntualizarlo un poco, que tiene que ver con cualquier actividad que elimine gases de efecto invernadero de la atmósfera. Por ejemplo, las tecnologías de captura directa de CO2 del aire. Las tecnologías de remoción, para que sean emisiones negativas, o sea, para estar dentro de lo que presento en este dibujito, deben capturar gases de efecto invernadero de la atmósfera. Y eso excluye, por ejemplo, la captura desde la combustión fósil o desde la producción de minerales, porque eso se vincularía a una reducción de emisiones. No es una captura, sino imagínense una chimenea en la cual se emite dióxido de carbono y este dióxido de carbono se captura y se inyecta en algún reservorio. Esto en realidad se contabiliza como una reducción de emisiones. Los almacenamientos deben ser de largo plazo, de manera que no sean reintroducidos a la atmósfera en un tiempo relativamente corto. Entonces, esto es lo que se entiende por remoción, y a esto nos vamos a focalizar en esta charla. Vamos un poquitito a repasar qué es lo que dice el Acuerdo de París, porque hace mucho a dónde estamos en este momento, que como les dije, el objetivo principal es limitar el aumento por debajo de los 2 grados y esforzarse por limitarlo a 1,5. ¿Y qué es lo que acordaron los países para hacerlo? Todos los países tienen que presentar en cuánto van a contribuir cada país para poder lograr eso. O sea, presentan metas de reducción de emisiones cada 5 años, y lo que es importante entender que son compromisos voluntarios y que no existen sanciones por incumplimiento. Eh, Además, o sea, esto simplemente para que quede claro, dentro del Acuerdo de París no es solamente decir en qué va a hacer cada país, sino los países deben fomentar la resiliencia y la adaptación, movilizar financiamiento climático, como para que los países que supuestamente tienen como mayor responsabilidad en la situación climática actual apoyen a los países que se encontraron con un mundo más complicado para desarrollarse. El compromiso también es que esto se haga en un marco de transparencia, y por otra parte, una cosa que es importante es lograr el equilibrio entre las emisiones absorciones en la segunda mitad del siglo. O sea, alcanzar la neutralidad climática en la segunda mitad del ciclo. Recuerden esto, o sea, estamos hablando entre 2050 y 2100. Esto va a ser importante para las cosas que vamos a decir. En este marco, los países hacen entonces informes regulares que básicamente presentan sus inventarios, las acciones de mitigación, las acciones de adaptación, cada 5 años, en general con compromisos entre el 2030 y 2035 para algunos países como China, y algunos países además incluyen estrategias de largo plazo, que en general es al 2050, con el objetivo de tener emisiones nulas. Se establece, esto está, digamos, sometido a un sistema de revisión técnica y, y a un comité de expertos que evalúa los informes. Quiero decirles que, como último, cada 5 años también se realiza un balance global, o sea, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó con estos compromisos de los países? Entonces, permítanme mostrarles cómo se condicen las proyecciones, o sea, cómo va a evolucionar. En este caso estamos hablando solo de emisiones. Las emisiones, cómo van a evolucionar las emisiones en función de los compromisos de cada uno de los países. Miren este rango, este sería el rango de los compromisos de los países, se llama NDC, National Determined Contributions. Entonces, este rango en realidad no se condice para nada con los caminos que conducirían a una limitación a 1 o 2 grados, que serían estos caminos necesarios. En este momento, esto era en el año 2019, las emisiones
eran aproximadamente, recuerden este número, 60 gigatoneladas de CO2 equivalente. 60 gigatoneladas es 60 miles de millones de toneladas, como que claramente estamos, es consistente con los escenarios de muy altas emisiones en la segunda mitad del ciclo. Entonces, claramente existe una brecha entre los compromisos actuales y las metas necesarias para limitar el calentamiento. Eso significa que además de reducir rápidamente las emisiones de gases, es necesario implementar tecnologías de reducción que sean novedosas. ¿Por qué digo novedosas? Porque estas NDCs incluyen las tecnologías de reducción que ya son adoptadas, como probablemente ustedes sepan. Ahora la vamos a ver con un poquito más de profundidad, que sea, por ejemplo, llenar el mundo de árboles para que aumente la absorción. Entonces, vamos a focalizarnos un poquitito en las tecnologías novedosas, pero entonces, en resumen, el resultado del primer balance global es que las emisiones no están alineadas con las trayectorias de mitigación, y que por otra parte se requiere mucha más ambición en la acción y el apoyo para implementar medidas nacionales de mitigación. O sea, esto es necesario hace falta reducir un 43% de las emisiones globales para 2030 en relación con las que teníamos en 2019, así como alcanzar emisiones netas a nivel global para 2050. Esto está, como vieron, muy lejos de del camino que actualmente está recorriendo el mundo. ¿Qué se entiende por captura y reservorios? Digamos, para poder, una de las herramientas que vimos entonces para aumentar las tecnologías novedosas, hacen uso de dos tipos de captura, biológica y geoquímica. La biológica es todo lo que tiene que ver con la captura en tierra, ya sea árboles, vegetación, cultivos, o en hábitats acuáticos, que son los manglares, bosques de algas y praderas. Y por otra parte, la captura geoquímica es toda una serie de procesos químicos no biológicos, que no solamente químicos, sino también mecánicos, que incluyen una combinación de tecnologías, pero en todos los casos se incluyen combinaciones de distintos tipos de reservorios de carbono. Puede ser intermedios o definitivos, que incluyen la vegetación, suelos y sedimentos, que básicamente que los árboles almacenan carbono, y los suelos también retienen carbono orgánico e inorgánico. También los sedimentos marinos, que en el fondo del océano profundo, los restos orgánicos se pueden hundir y depositar, y realmente representan un almacenamiento de largo plazo, porque la posibilidad de reciclado por las temperaturas, por las presiones, es baja. Las formaciones geológicas, que el CO2 capturado puede inyectarse en acuíferos salinos, yacimientos agotados u otras formaciones donde queda atrapado física y químicamente y se puede mineralizar. También algunos procesos que involucran minerales convierten el CO2 en carbonatos sólidos o bicarbonatos que se pueden disolver en el agua, especialmente en el océano, y de esa manera quedar capturado. O también en materiales de construcción, como por ejemplo el uso de madera, hormigón, cemento, que pueden almacenar carbono durante décadas. Eh, a ver, una cosa que es importante es que el efecto del calentamiento del CO2 fósil persiste durante milenios. Entonces, para detener el aumento de la temperatura, las emisiones deben compensarse con remociones de carbono almacenadas por igual duración. O sea, acá empieza también el tema de la remoción, pero también de cuánto tiempo dura esa remoción. El almacenamiento a corto plazo solo compensa parcialmente las emisiones fósiles. Actualmente, en realidad, la verdad es que no hay un acuerdo sobre cuál debería ser el umbral mínimo de durabilidad, pero lo que sí está claro es que las formaciones geológicas y los minerales ofrecen los tiempos de almacenamiento más prolongados. No sé si esto que estoy poniendo acá les molesta. Bueno, em, vamos a hablar de inyección de CO2 en el suelo, almacenamiento permanente o producción fósil, porque me parece importante que tengamos en claro. Todo el mundo se imagina que inyectar en reservorios geológicos el CO2 es un mecanismo eficiente para capturar el CO2. El almacenamiento geológico es inyectar en formaciones geológicas profundas, como les dije ya, que puede ser acuíferos salinos, formaciones basálticas, y se quedan atrapadas por
una trampa física, y pueden ser trampas físicas, como por ejemplo, este es el caso, ¿no? Que básicamente lo que uno hace es elegir una roca de almacenamiento que tiene que ser suficientemente porosa para que pueda difundir el dióxido de carbono, una roca sello que impide que esto difunda hacia arriba, pero lo que es importante es que, a ver, un minuto, que esto ahí está, que tiene que ser a unas profundidades bastante importantes para lograr poner el CO2 en estado supercrítico, que presenta menor movilidad y es mucho más segura el almacenamiento. Pero no es el único mecanismo de almacenamiento geológico, sino que también el CO2 se usa en recuperación mejorada de gas y petróleo, que esto es el uso más difundido hoy en día. Esto es muy caro, porque además hay que hacerlo exclusivamente para almacenar. En cambio, esta otra opción es inyectar dióxido de carbono en yacimientos agotados, ya sea de gas o de petróleo, y en realidad con esto lo que se hace es, se desplaza más gas hacia los pozos productores y entonces en realidad, ¿qué hay? Hay una mayor eh, extracción de petróleo, de gas y de petróleo. La verdad que parte del CO2 puede quedar atrapado, pero una parte importante retorna. Y entonces se puede reutilizar o se libera. Yo lo que digo es que la verdad que esto implica no solamente la liberación de CO2 a la atmósfera, sino inherentemente el aumento de la producción fósil. De manera que en forma neta, por más que se reduzca una parte del dióxido de carbono porque algo quede atrapado, porque algo se reutilice, básicamente lo que esto hace es aumentar la producción fósil y con eso se sigue aumentando las emisiones en sí mismas. Esto requiere fondos específicos, es muy caro, y esto aumenta la producción. De manera que esto claramente es la mayor parte de los proyectos, tienen este enfoque, que es el 80% de los proyectos, se llama CCS, Carbon Capture and Storage, en la industria del gas y del petróleo. Y en este momento, actualmente, considerando el total de los proyectos, no solamente estos, sino los dos, actualmente se secuestra el 0,1% de las emisiones globales con estas tecnologías. Em, de las tecnologías de remoción, vamos a hablar de las tecnologías maduras y de las tecnologías novedosas. En las tecnologías maduras de remoción están, probablemente ustedes estén al tanto de que la forestación es plantar árboles en áreas que nunca fueron boscosas. Esto claramente aumenta la absorción, la reforestación, la restauración de bosques en áreas donde antes existían y luego fueran deforestadas, también la restauración de tuberas y humedales y el secuestro de carbono en suelos y cultivos. Eh, este procedimiento tiene una baja eficiencia en los primeros años porque se deben compensar un poquito, se tiene que compensar la energía utilizada, que acá en este dibujito se ve, la energía utilizada para la plantación de árboles, para la reforestación, etcétera. Pero por otra parte, hay una vulnerabilidad a las perturbaciones naturales como los incendios, las plagas, las sequías. Hay riesgos geopolíticos que tienen que ver con políticas de reforestación o de manejo. Nosotros eso lo vimos claramente en Brasil en los últimos años, que hubo una variabilidad importante respecto al manejo del Amazonas, por ejemplo, con políticas inestables. Y hay riesgo a largo plazo, que por ejemplo solo el riesgo de incendios, solo debido al riesgo de incendios, la eficiencia de captura se puede reducir en un 30%. Las directrices del IPCC ya incluyen metodologías para la estimación de estas emisiones, de manera que esto son tecnologías súper maduras, súper evaluadas, y que por supuesto se utilizan mucho. Ahora miremos, perdón, eh, ¿cuánto actualmente capturan esta tecnología? ¿Se acuerdan del número mágico? Y le dije 60 cuando dije cuáles eran las emisiones del año 2019. Actualmente esto, que son las maduras, que son las establecidas todavía, tienen un porcentaje de captura respecto a las emisiones totales relativamente bajo, ¿no? Son 2,2. Pero si nosotros pensamos en las tecnologías emergentes, actualmente, que ahora vamos a ver de qué se tratan, actualmente la capacidad de captura es muchísimo menor
¿Y cuáles son? Yo les recomiendo a los que les interesa mirar este documento del cual yo saqué estas figuras, que es una evaluación científica independiente del año, que es la edición del año 2024, o sea, esto fue del año pasado, y que presenta en qué estado están cada una de estas, en qué estado está en general todo lo que se refiere a la captura de dióxido de carbono. Estos serían los proyectos existentes y de corto plazo, en el cual vemos a Islandia, la Unión Europea, Canadá, eh, Estados Unidos como los principales protagonistas, en los cuales tenemos las siguientes tecnologías. Están, por un lado, lo que se llama BECCS, que es la producción de energía que se obtiene a partir de la biomasa. Por otra parte, hay tecnologías de captura directa en la atmósfera. Y por otra parte, hay algunas tecnologías que tienen que ver con la meteorización acelerada de rocas. O sea, básicamente eh, picar rocas que son ricas en minerales silicatos o carbonatos, que básicamente lo que hacen es absorber el CO2. Solamente entre las BECCS y la captura directa, para 2030 estarían proyectadas, esto es todavía bastante incierto, unos 120 megatoneladas de CO2, o sea, estamos hablando, acuérdense que esto es miles de megatoneladas, ¿no? Lo cual es relativamente poco, pero si nosotros miramos a los proyectos de largo plazo, acá pasamos de las megatoneladas a las gigatoneladas. Y estos dibujos acá, estos colorcitos, son las trayectorias que coinciden con cumplir con el Acuerdo de París. O sea que pareciera como que hay proyectos de largo plazo súper ambiciosos, que yo me pregunto si esto es posible, hasta qué punto va a ser posible, pero en principio hay como muchos grupos que están eh, proponiendo diferentes proyectos que incluyen no solo lo que vimos acá, sino también el uso del biocarbón, el aumento de la alcalinidad de los océanos o hundir biomasa cultivada o recolectada en el océano profundo. Las directrices del IPCC, en términos generales, no incluyen la estimación de estas emisiones y por eso es que se está haciendo en este momento ese documento que les comenté previamente. Pero permítanme decirle que hay todo un tema que tiene que ver con el manejo de los océanos, con el aumento de la alcalinidad y también con el manejo de la biomasa de los océanos, que eh, choca contra las regulaciones internacionales, que creo que se llama el Acuerdo de Londres, respecto de la contaminación de los océanos, y, y eso hizo que en este momento, desde hace unos 2 meses, el desarrollo de este documento metodológico está suspendido hasta tanto no se llegue a un acuerdo entre los distintos países, está suspendido porque varios países indicaron que no están de acuerdo con incorporar estas tecnologías. Pero ustedes fíjense, del corto plazo al largo plazo pasamos desde las megatoneladas a las gigatoneladas. O sea, acá es como que hay alguna cosa que hay como unas intenciones muy ambiciosas que parecen no condecirse demasiado con las características actuales. Vamos a mirar las tecnologías emergentes. Empecemos con las BECCS, que básicamente consiste en capturar dióxido de carbono mediante biomasa, eh, gastar energía y emitir dióxido de carbono en su intento, transportarlo, procesarlo, transportar la biomasa procesada y en una central térmica convertir energía para luego capturarla en algún reservorio geológico. En todos los casos, el carbono negro emitido son las emisiones directas que se producen en cada uno de estos procesos, más las indirectas, por ejemplo, por el uso de energía, y eso dependerá de dónde sale esa energía, de qué tipo de energía, si es energía renovable, y menos la captura. Esto sería el total, y la eficiencia de remoción de todo esto es bastante alta, fundamentalmente depende del tipo, o sea, de todo este proceso, suponiendo que uno puede usar energías limpias para cada uno de estos procesos.
básicamente viene del tipo de biomasa, por ejemplo, si viene o no de tierras convertidas, si las tierras eran inicialmente eh, bosques o si no eran bosques, en fin, de la disponibilidad de tierra para hacer para usar esta biomasa. Hay varios proyectos de esto, les traigo algunos, pero fíjense que el único proyecto que está en este momento en funcionamiento es este en Estados Unidos, que es una megatonelada de una planta de etanol que lo inyecta en una formación geológica profunda. Hay dos proyectos, no son los únicos, hay más, pero todos en este momento están en etapa de proyecto. Por ejemplo, este de la Unión Europea, que es del Reino Unido, que es el más grande de la Unión Europea, eh, se propone capturar el CO2 y almacenarlo en el Mar del Norte, está previsto para iniciarse en 2027, y esta es una planta también del estilo que está por iniciarse en 2026, de manera que esto está, si bien se conoce, está como bastante iniciándose estos procesos tecnológicos. También el otro es el biocarbón, que básicamente es un carbón que lo que se hace es, se genera carbón, biocarbón en una unidad de pirólisis a partir de biomasa y básicamente lo que termina haciéndose, ese biocarbón se aplica en suelos porque mejora la calidad del suelo, retiene agua de nutrientes y promueve la vida microbiana, de manera que funciona como un almacén de carbono a largo plazo. La principal limitación de esto es la pirólisis, que tiene una eficiencia del 40%, por lo cual, fíjense, toda la eficiencia prácticamente empiezan relativamente baja. Y en general el biocarbón es muy inestable, o sea, menos del 5% se pierde en 1000 años en condiciones ideales, excepto, fíjense, esta curva roja es la curva de Brasil, porque los climas tropicales aceleran la descomposición y cuando decimos que acelera, estamos hablando de 550 años, las emisiones de CO2 asociadas a toda la cadena de producción y aplicación del biocarbono pueden superar el carbono que queda realmente secuestrado. De manera que depende mucho de dónde se realicen estas tecnologías. Y por último les quiero contar este que es de captura directa. Y la captura directa son, estamos hablando de grandes ventiladores que eh, dependiendo de qué energía se utilice para esos ventiladores, que esos ventiladores básicamente lo que se hace después se pasa por un sistema de absorbedor, de sorbentes para sacar el CO2, que después hay que transportarlo y capturarlo. Y, y la eficiencia de todo este sistema fue fuerte vinculada a la fuente de energía utilizada. Por esa razón, Islandia lidera estas tecnologías, básicamente con energía geotérmica. Hay dos plantas. Una fue este mes que se inauguró, que puede capturar hasta 36.000 toneladas de CO2 y que es mucho más grande que la que actualmente existe y está funcionando en 2021, que es de 4.000 toneladas. Entonces, en resumen, o sea, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero exige grandes transiciones. Primero, para lograr la neutralidad del carbono en las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, se requiere transformaciones sistémicas en todos los sectores y contextos, lo que incluye ampliar el uso de energías renovables, eliminar progresivamente los combustibles fósiles sin sistemas de captura, detener la deforestación, reducir las emisiones de gases que no, diferentes del CO2, como el metano, el nitroso, e implementar medidas tanto del lado de la oferta como de la demanda. Respecto de estas tecnologías, los proyectos novedosos de captura están ocurriendo a niveles de kilotoneladas o menores. Pero por otra parte, el sector se caracteriza por una muy alta diversidad, alta ambición y alta incertidumbre. Entonces, en este marco, el conocimiento respecto de en cuánto van a significar en el futuro estas tecnologías es muy limitado. ¿Qué margen queda? Hay un proyecto que es el Global Carbon Project, que todos los años hace un presupuesto de carbono, y el del año 2024, que es esta publicación que salió ahora hace muy poquito, eh, muestra que al ritmo actual y con la implementación tecnológica actual, hay una probabilidad del 50% que en 6 años se supere el 1,5 grados. Esto no les tiene que sorprender con el primer gráfico que les mostré de la evolución de las temperaturas.
Y por otra parte, se estima que hay un 50% de probabilidad de superar los 2 grados en 27 años. Estamos prácticamente en el 2050, entonces la probabilidad de llegar a la neutralidad cero entre el 2050 y el 2100 es bastante baja, si es que esto es cierto, porque por otra parte estas estimaciones están sujetas a grandes incertidumbres, principalmente debido a la incertidumbre del calentamiento adicional procedente de agentes distintos del CO2, por ejemplo, metano, nitroso o aerosoles. De todos modos, creo que eh, no hay que bajar las manos, hay que seguir trabajando y evaluar si estas tecnologías pueden colaborar con la reducción de emisiones tan esperada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu charla, realmente súper interesante. Ahora sí, colegas, podemos abrir micrófonos y cámaras y agradecer con un fuerte aplauso a Laura por su presentación. Muchas gracias. Y el trabajo está abierto para preguntas o consultas, O comentarios, capaz que tienen sus propias evaluaciones. comentarios también. Eh, aceptando- no veo si hay alguna mano levantada todavía, no sé. Si Alberto, no, bueno, tenía una consulta no demasiado técnica, Laura, por el momento, ¿vale? mientras. Eh, en la situación actual mundial, digamos, con los cambios a nivel político, sobre todo que hubo en los últimos tiempos, ¿cómo se vislumbra las posibilidades de no sé, una contención en la producción de dióxido de carbono, etcétera? O sea, es como que, viste, la tecnología tiene una inercia es mucho más lenta que las decisiones políticas. Siempre, viste, cuando Estados Unidos se fue del Acuerdo de París en la época de Trump, que finalmente no se pudo ir porque no les dieron los tiempos, en realidad en Estados Unidos se siguió trabajando porque todos los proyectos estaban en marcha y estaban organizados, ya pensados. De manera que esto tiene una cierta inercia. ¿Cuál es el futuro de este mundo tan complicado? No lo sé. Estas tecnologías requieren inversiones, como ustedes vieron. Lo que yo les dije y me parece que vale la pena remarcar es que las emisiones del sector del gas y del petróleo claramente están como mucho más dirigidas a la recuperación eh, de gas y de petróleo en en las formaciones agotadas que a invertir en realmente depositar dióxido de carbono a costo propio. Entonces, está complicado, está muy complicado. Alberto, si querés hablar, tenés que poner tu volumen, ¿eh? Ahí está. Eh, no te escuchamos, Alberto. Va, yo por lo menos no escucho, no sé. No se escucha, No, no se, no se escucha. no se escucha. No sé, Si les parece, Alberto, mientras resolves tu problema con el micrófono, acá figura como que estás muteado, como se dice en la jerga. Le damos la palabra a Diana, que tiene mano levantada, y después pasamos a vos, Alberto, ¿puede ser? Hola Laura, excelente la charla, muy, muy claro todo. Te quería agregar nada más que, bueno, esto que vos ves de los proyectos a largo plazo como mucho más abundantes. Yo ya lo he venido siguiendo, los proyectos de captura y almacenaje de carbono de la industria petrolera, como decías, en general, pero incluso siendo de la industria petrolera, siempre son proyectos, o sea, uno ve las curvas de lo que está en proyecto y es enorme, pero después lo que se efectiviza sigue siendo muy, muy chiquitito, o sea que ni siquiera se adquiere esa capacidad de decir, bueno, podemos capturar de alguna manera. Y algo que quizás hay que mencionar, porque muchas veces uno piensa, bueno, si mandamos el petróleo ya tenemos un sistema
cañerías para llevar traer petróleo, usamos eso mismo para traer el dióxido de carbono, y no, son cañerías completamente distintas porque son otras presiones, otra acidez, etcétera, etcétera. Así que es como que hay que hacer todo un sistema nuevo de distribución de dióxido de carbono para concentrarlo en formaciones geológicas, ¿no? Así que, bueno, un poco eso. Y por otro lado, no sé cómo ves vos las posibilidades del biochar en Argentina. Ahora se está haciendo una red de biochar, no sé qué posibilidades hay, ¿no? Ya, lo más complicado es el tema de la pirólisis y de dónde, digamos, de dónde sale la energía para esa pirólisis. Tiene que estar combinado con algún aporte de renovables importante como para que la cuenta dé, ¿no? Eh, ese sería como mi comentario. La verdad es que es posible, es totalmente posible en Argentina. Nosotros somos un Y, país agrícola y la verdad es que el uso final es agrícola, de manera que es totalmente posible. y una última cosita quería agregar. Este, dijiste al final, bueno, no bajemos los brazos. No bajemos los brazos porque 2 es peor que 1,5, pero 2,5 es muchísimo peor que 2, y 3 ya es casi impensable la cantidad de efectos que pueden traer, ¿no? Así que, bueno, hay que trabajar por eso. Sí, tal cual. Muchas gracias, Diana. Perfecto. Juli. ¿Sí, Ana? Eh, no veo, creo que Daniel Álvarez había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, hola, buenas tardes. Excelente, Laura, muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer una pregunta que no sé si está directamente vinculada perdón, si está directamente vinculada a la tecnología de remoción, pero el tema de los bonos verdes, ¿cómo lo ves? Digamos, ¿qué opinión tenés con respecto al tema? Digamos que es el mecanismo de transferencia es el mecanismo de transferencia de financiamiento es uno de los mecanismos de financiamiento de los países desarrollados para los países en vía de desarrollo, de manera que eh, me parece que pueden funcionar, sí, sinceramente. Si esa era tu pregunta. Digamos, es complicado. Hay un gap súper importante entre los países que vienen hace muchos años, que eran los países anexo uno en el protocolo de Kioto, y los países no anexo uno, excluyendo a China, Brasil y a la India, que tienen bastante desarrollo. Entonces, es como que hay países que necesitan muchísimo apoyo para poder tomar medidas. Y la verdad es que hacen falta que todo el mundo se involucre. Cuando uno mira los números, en realidad, si vos decís con que China, India, Brasil, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Japón y la Unión Europea tomen medidas, eso es como que sería suficiente, pero en realidad desde el punto de vista de las personas, afecta, en la India hay mucha gente, en la China hay mucha gente, o sea, los indios usan mucho carbón, pero son muy pobres. Entonces, no alcanza con decir hay un país que tiene que tomar medidas, es como que todo el mundo, persona por persona, tiene que tomar. Y para eso hace falta apoyo. Los países no tienen capacidad y no tienen conocimiento tampoco. Bien. Alberto, no sé si Ahora, a ver tenés... si sale, si no mandé algo escrito, mal escrito, pero rápido. No sé si sale ahora. Sí, sí, Ahora ahora sí. se escucha. Ah, bueno. No, yo decía que, bueno, ante todo, Laura, gracias por tus años de preocupación en el tema que nos conocemos hace mucho tiempo, pero la pregunta es esto. Hay un esfuerzo técnico muy grande a hacer y casi equivalente creo que es el esfuerzo político que se tiene que hacer, que lo hace otra rama del IPCC, como vos dijiste, ok. Pero a mí me preocupa un poco porque aparentemente siguiendo los pasos de Trump, y si bien como vos decís en Estados Unidos la gente sigue trabajando, acá aparentemente también, pero la Argentina ha tirado al demonio
todo apoyo a estas actividades de del IPCC. ¿Es así o es La verdad que no, la verdad que verso? no. Desde el punto de vista, a ver, ¿qué te puedo decir? Estamos hablando en el Ministerio de Ambiente en este momento, hay poco apoyo, claramente, pero, ¿Existe un Ministerio de Ambiente? ¿cómo? Bueno, ¿Existe un Ministerio de Ambiente? no, no. Depende de la Secretaría de Turismo, entiendo. Pero, digamos, toda esa gente que, o sea, la Argentina sigue cumpliendo con los compromisos internacionales porque viene de una historia de toda una serie de estudios que se han hecho de manera muy consciente y con mucho esfuerzo. Hoy en día ese apoyo está muy limitado, entonces la verdad es que cómo la Argentina va a poder responder en el futuro me parece que va a ser difícil y complicado. No me acuerdo tu pregunta, ¿cuál era? Sí, si seguíamos apoyando esa actividad o se había tirado un poco todo. A ver, nosotros Vos lo estás diciendo, creo yo. apoyar medidas de mitigación de emisiones, nunca la apoyamos, para decirlo claramente. Lo único que se apoyaron fueron los estudios que había que hacer. Es como que Argentina, igual que todo el resto del mundo, no es que Argentina era digamos, hay algunos países como el Reino Unido, como Islandia, hay algunos países particulares que sí toman acciones concretas. En la Unión Europea se han hecho esfuerzos importantes, pero nosotros esfuerzos de mitigación no lo hemos hecho nunca. O sea, nosotros podemos decir que la Argentina creció con un sistema hidronuclear bastante limpio hasta los 80 y después vino la crisis y llenamos la Argentina de centrales a petróleo y a gas. Pero todo sucedió porque sucedió, no tenía nada que ver con una política específica que tenga que ver con el clima. No, no sucedió nunca, o sea, ahora no sucede, lo que sí sucede ahora y no sucedía antes es una falta de apoyo para los estudios y para los compromisos de la Argentina frente a la Convención Marco de Naciones Unidas. Gracias, Laurita. Gracias, Laura. No sé si hay algún comentario, pregunta más. No veo, pero si hay, estamos en los últimos momentos, sí. No veo, así que, eh, bueno, parece que por el momento no tenemos más preguntas. Eh, Así que, Laura, bueno, solamente nos queda agradecerte nuevamente por tan interesante charla, como acá agradece Belén Monardo también que escribe. Eh, y agradecemos otra vez para cerrar con un fuerte aplauso para vos. Así que los invito, colegas. Así que, Muchas gracias a muchas todos gracias. por escuchar esta charla. Muchas gracias. Fue una charla muy popular, Laura, porque tenemos más de 70 personas conectadas, así que un montón. Entonces, me queda entonces finalmente agradecer también a todos los colegas por estar allí, que ustedes hacen posible la existencia de estos seminarios, y me queda invitarlos para la próxima charla, que será el martes 3. Esta vez no es una charla virtual, es un conversatorio que tendremos sobre el tema de ambiente y transición energética. Lo haremos en la semana que dedicamos al ambiente, ¿no? Que coincide con el 5 de junio, que es el Día Internacional del Ambiente. Entonces, los invito esta vez en forma presencial, será a las 14 horas en el aula T06 del Tornavía, y allí tendremos bueno, la presencia de expertos e investigadores que comentarán sobre el tema y bueno, discutiremos entre todos, esa es un poco la idea, es decir, que nuestros colegas de la mesa nos ayuden a pensar y a discutir entre todos sobre esta problemática, o este tema, mejor dicho, que es la transición energética y cómo nos afecta en Argentina y regionalmente y a nivel mundial también, y qué pasa con el ambiente. Así que los espero el próximo martes a las 14. Muchísimas gracias por estar ahí. Nuevamente Gracias, gracias, Laura, y Roberto. seguimos en contacto por cualquier cosa. Muchas gracias por Muchas tu pregunta. gracias. Chao a todos, saludos.